Hoy vamos a traer un tema muy importante, como todos los que nos trae el Señor. Y creo que, aunque hoy voy a ser un poquitico largo, aunque yo no acostumbro, pero necesito explicar algo que todos nosotros, tanto los niños, los jóvenes, como nosotros, los que ya estamos empezando a pasar la tercera edad. La tercera edad, o sea, la edad del oro. Y quiero trabajar hoy un poquito con ustedes sobre precisamente la construcción del tercer templo. Sabemos que físicamente el tercer templo no es que haya un tercer templo, es que van a construir el templo de Salomón por una tercera vez. Y es necesario que eso sea construido. ¿Por qué? Porque está escrito que para el tiempo del fin, este templo, este tercer templo, existirá durante la gran tribulación. Y ya el profeta Daniel lo había recibido cuando ahí en su capítulo 9 y versículo 27 dice que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De tal manera que ya esto se tiene que dar. Es más, prácticamente lo único que falta es que Dios, Yahweh Dios, dé la orden para que ese templo sea levantado y todas las cosas se sigan cumpliendo. Ahora, es muy importante entender que el apóstol Pablo recibió con mucha claridad lo que ocurriría durante este tercer templo, que es un engaño. El personaje que se ha de sentar, el pueblo judío espera que es naturalmente Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, pero no es ese, porque ahí en 2 de Tesalonicenses 2 dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, en la cual el mundo está viviendo en estos momentos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí está el engaño. Todos lo están preparando, todos los sacrificios, todo está ya preparado para ese tercer templo, pero naturalmente quien va a recibir la adoración del mismo pueblo judío va a ser exactamente los mismos judíos que le van a rendir el culto al anticristo, o sea, a la bestia. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el templo espiritual y cuándo comenzó y cuándo entró a funcionar, porque aquí es donde quiero que pongamos mucho cuidado. Es muy importante que entendamos realmente lo que significa para nuestras vidas el templo espiritual. Y Pablo fue levantado al tercer cielo y allí él vio cosas maravillosas que tienen que ver directamente con la iglesia de Jesucristo. Y él dijo ahí en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es lo más importante, porque entramos entonces a un estado eterno. Vamos a hablar de lo que es un estado eterno para nuestro interior, porque nosotros tenemos un espíritu eterno y es a ese espíritu eterno donde el espíritu realmente quiere hablar y quiere moverse. Y vamos a dialogar específicamente sobre este templo espiritual en el cual nos hemos convertido cada uno de nosotros, los que hemos recibido esta bendita salvación a través del pacto de la sangre del Cordero. Y por eso en Isaías, precisamente, unos 700 años
antes de Cristo, Él recibía. Ahí en Isaías 66, uno dice que el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Ahora dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ya Dios, Yahweh Dios, empieza a hablar a la humanidad. ¿Dónde? Siendo yo el eterno, siendo yo el único, siendo yo el omnipresente, siendo yo el omnipotente, siendo yo el creador de todo el universo, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Por qué? Porque en el trato personal de Dios con todos nosotros es necesario que haya una intimidad, una comunión íntima con Dios. Nada que tiene que ver los hombres ni todo lo creado. Dios separó para eso la tierra y la puso como estrado de sus pies, dándole un lugar predilecto y una gran importancia. ¿Por causa de qué? De la destrucción de esta tierra. Entonces Dios tuvo un propósito grande en la tierra y por eso es que el mismo Señor reveló ahí a nuestro hermano Juan en Apocalipsis el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea que sí, ahora esta tierra y todo lo que está creado ha de desaparecer, porque ustedes lo saben claramente, ahí en Mateo 24:35 dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces luego nos habla ahí en Apocalipsis 21:1 dice, y vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Aleluya. Entonces vamos viendo, vamos comparando, vamos tratando de analizar por qué Dios crea algo que Él mismo va a destruir para el tiempo del fin. Lo crea para poder tratar con la humanidad entera, para poder tratar con nuestros espíritus, para poder tratar con la obra interior que en cada uno de nosotros tiene. Así que recuerden la expresión, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Esto trabajaba en el rey David. Y él dijo ahí en Primera de Crónicas, se levantó David puesto de pie y dijo, oídme hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Y me ha dicho Dios, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por siempre. Así él y yo, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. O sea que Dios definitivamente, no David, tú has derramado mucha sangre, tú has hecho y deshecho, has sido adúltero de tiempo completo y un poquito más. Todo eso impide, aunque ya el perdón está en ti, porque te has arrepentido, pero no vas a ser tú quien levanta mi casa, sino que va a ser tu hijo, y ese hijo se llama Salomón. Entonces, ya Salomón, ustedes conocen la historia, cómo construyó ese templo, que fue destruido en el año 70 por Tito, y luego reedificado nuevamente, también fue destruido, y ahora, entonces, por tercera vez, este templo se ha de levantar en Jerusalén. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros que ahora somos su tabernáculo y su templo espiritual? Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque todos los que oigamos esta palabra
Tenemos que tomar decisiones sólidas para nuestra vida. Porque Dios, Yahweh Dios, no nos puso acá simplemente por una equivocación. Ninguno de nosotros somos equivocación de Dios. Todos nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, para ser santificados por el Espíritu y ser rociados con la sangre del Cordero. Habla en 1 de Pedro 1:2. Hemos sido elegidos antes de toda ciencia, antes de toda presciencia, antes de toda ciencia, para que seamos hechos hijos de Dios a través de la sangre del Cordero y ser perfeccionados por la obra del Espíritu Santo. Y ese es el templo espiritual al cual el Espíritu del Señor está preparando y está formando. Hoy en día, el centro de la adoración verdadera no es un templo, no es una ermita, no es una catedral, no es una basílica. Nada hecho de manos de hombres, sino un templo, una casa espiritual preparada y establecida por el Espíritu Santo, el cual es el cuerpo de Cristo. Ese templo es el que le dará la verdadera adoración, la única gloria a Yahweh Dios, y que nada tiene que ver con cualquier construcción literal. Nuestro espíritu es eterno, y todos los que queramos adorar a Dios, le tenemos que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y esto va para el pueblo de Dios. Esto nada tiene que ver con los religiosos. Los religiosos adoran a ídolos, adoran a dioses que no son dioses. Pero el pueblo de la piedad, el pueblo que ha sido llamado por Dios, ese pueblo aprenderá a adorarle en espíritu y en verdad. El templo espiritual es el sistema, es el orden, es el método que Dios ha creado, que Dios ha establecido como normas específicas para podernos reconciliar con Él. Y este proceso naturalmente se puede dar y solamente se da, solamente a través del pacto de la sangre del Cordero. El que no acepte el pacto de la sangre del Cordero, el que rechace ese pacto, no puede tener la vida, porque en esa sangre, en ese primer pacto, en esa sangre está la vida de Dios, el ADN de Dios. En ese pacto de sangre, todos los que lo acepten, lo reciban, tiene vida y la tienen en abundancia. ¿Por qué? Porque ese pacto forma el sacrificio eterno, una ofrenda eterna que Dios exigió para la salvación. Y esa ofrenda fue presentada por un sacerdote, pero ese mismo sacerdote es la misma ofrenda, de tal manera que Él es la ofrenda y Él es el sacerdocio que presentó delante de Dios ese sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces vamos a empezar la predicación. Vamos a empezar, todavía no he empezado. ¿Cuándo comenzó a funcionar el templo espiritual? Y esto, hermanos, es algo que nos tiene verdaderamente que impactar. ¿Por qué? Porque nos han enseñado muchas cosas. Hemos oído tanta basura de las religiones, tanta mentira, tanto engaño. Pero cuando realmente entramos a formar parte de la iglesia de Jesucristo, empezamos a sentir dentro de nosotros una fuerza espiritual. ¡Aleluya! Porque ese mismo Dios viene a morar en cada uno de nuestros espíritus, convirtiéndonos nosotros en su pueblo. Yo seré su Padre, yo seré su Dios, pero ellos serán mi pueblo. ¡Aleluya! Entonces, en el año 29 fue cuando Jesús fue bautizado y fue elegido y confirmado por Yahweh Dios para ser el sumo sacerdote de ese gran templo espiritual. Como dice la escritura ahí en Hebreos 9, dice, pero
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención es eterna, hermana Cecilia, es eterna. Nuestra redención nadie nos la puede quitar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos puede quitar esta bendita redención, como habla el libro de Romanos 8 del 35 al 39, donde él nos habla claramente: nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, nadie nos podrá robar esa vida eterna que Cristo nos dio con su sangre. Aleluya. Y de acuerdo con la Escritura Sagrada, todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo formamos el nuevo y permanente templo viviente de Dios, no hecho de mano humana. ¿Por qué? Ahí mismo Pablo, que recibe la perfecta revelación de la iglesia, ahí en el libro de los Efesios dice claramente: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiso decir que la iglesia como cuerpo de Jesucristo recibe la completa plenitud. La plenitud de Dios. Oigan, la plenitud de Dios, porque Él es la cabeza. Y todos los que leemos o hemos sido conocidos por Dios a través del pacto de su sangre, entonces nos convertimos en la iglesia de Cristo. Somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su asamblea, en sustitución de la antigua ley, que se eliminó para dar lugar entonces al cumplimiento real y permanente, según lo ha determinado Yahweh Dios desde los cielos. Él mismo fue el que trajo la ley a Moisés, pero Cristo vino para cumplir la ley, los salmos y los profetas, y esa ley fue cumplida. Y por eso en la cruz, cuando antes de expirar, Él dijo claramente: consumatus es, consumado es, todo ha sido hecho conforme a la voluntad de Dios. Y por eso entonces, cuando Él estuvo en la tierra, había mucha disensión entre Él y todos esos sacerdotes religiosos, ahí vestidos con esos hábitos grandes, ahí que no podían ni siquiera con ellos mismos, y no podían entender que ya había llegado la libertad, que ya había llegado el momento de que Yeshua HaMashiach había venido para libertar a su pueblo, porque dice claramente en Juan 1:11, dice: y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, y los suyos eran los judíos, no le recibieron. Entonces había disensiones. ¿Por qué? Porque un día Cristo llega al templo que Salomón había levantado, y encuentra una cantidad de gente negociando allí, con animales, con palomas, con corderos, con toda clase de negocios, usurpadores, ladrones, y naturalmente él se enoja mucho y dice: han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué hace? Los discípulos recordaron que Cristo dijo: el celo de tu casa me consumió. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, ahí en Juan 2:17 en adelante. Entonces
Los judíos mataron a Cristo. Y en 3 días, Él se levantó de entre los muertos como había profetizado por el Espíritu del Padre, que lo haría. Y es muy interesante entender esto. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos tan equivocados y tan tontos como todos estos tontos que siguen a los religiosos, a todos esos líderes que lo único que han hecho por miles de años es mentirles y mentirles, llevándolos al matadero. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué serviría a un Cristo que murió y que nunca resucitó? Pero no, Él resucitó al tercer día. Aleluya. Y por eso no somos tontos. No lo somos. Somos bienaventurados, aleluya. Somos bienaventurados porque tenemos dentro de nosotros la existencia, la realidad de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Y por esta causa, hermanos, hoy hay un cuerpo espiritual que nació con el nombre de cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el nombre que hoy tiene su iglesia, el cual es de acuerdo con el nuevo pacto, el templo, el tabernáculo de Yahweh Dios en la tierra, compuesto por todos aquellos que hemos creído, aceptado y recibido. Él mismo se da la respuesta. ¿Quién me podrá edificar casa? El Espíritu Santo edificó esa casa, aleluya. Él edificó ese cuerpo que hoy nos movemos, que hoy sentimos, que hoy nos gozamos cuando levantamos nuestros brazos, cuando le alabamos, cuando le adoramos, porque ahora le adoramos en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ese cuerpo, el cual es de acuerdo con el nuevo pacto, es el tabernáculo de Yahweh Dios en la tierra, entonces compuesto por todos aquellos. Pablo el apóstol, habiendo recibido el conocimiento sobre esta materia, hablaba a las iglesias y les decía, ahí en 2 de Corintios les decía, 6 les decía, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Oiga, los idólatras, escúchenme, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, yo habitaré en ellos y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo habitaré con ellos, yo andaré dentro de ellos. Aleluya. Porque Dios es espíritu y Él se está moviendo como espíritu en nuestro espíritu que es eterno. Entonces, adiós la idolatría, porque ahora yo puedo adorar a mi Dios en espíritu y en verdad. Y no necesito ídolos ni nada hecho de manos de hombre para poder acercarme ante su divina presencia. Aleluya. Y también entonces el mismo apóstol lo confirma ahí en Efesios 2 cuando dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio. Mire que habla de un edificio, pero es un edificio espiritual, no es una catedral, no es una basílica, no es un salón por ahí en un garaje. No, no lo es, dice, todo el edificio bien fundamentado sobre los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, y en él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esa es la iglesia del Señor. Hermanos, esa es la iglesia del Señor.
¿Qué tienen que ver los sistemas religiosos? Porque yo voy cuando Dios me llame en su misericordia a predicar su palabra. Lo primero que me dice, no, yo soy católico, apostólica y romano y a mí nadie me va a quitar de mi religión. Por favor, a estas alturas, en pleno siglo XXI, peleando por religiones. ¿Hasta dónde ha llegado el diablo? Encegueciendo las mentes, los corazones de las personas que ni siquiera entienden que cuando yo voy a llevar esta palabra, voy al espíritu muerto de cada uno de ustedes, para que ustedes puedan abrir los ojos y aceptar la salvación que solamente es a través del pacto de la sangre del Cordero y que no tiene nada que ver con religiones. Abramos los ojos, pueblo. Entonces, entramos a lo que es esta segunda parte de la Nueva Jerusalén. ¿No ve? ¿Por qué? ¿Quién la compone? ¿Qué va a pasar con la Jerusalén actual? Eso va a ser destruido. Son ladrillos. Son construcciones de hombres. Hay una parte tan vieja que ya se cae de lo puro vieja. Hay otra partecita ahí más o menos que se sostiene. Porque ahí tiene que ser construido este tercer templo físico, donde se ha de sentar el inicuo, el hijo de la perdición. Tiene que suscitarse. Pero Juan, él, como todos nosotros, él no sabía, él no entendía que mientras él escribía y describía la Nueva Jerusalén, estaba escribiendo la última página de la Escritura, anunciando el tiempo del fin. Él no entendió que todo lo que él escribía en Apocalipsis estaba ya dando los últimos albores, las últimas noticias de que el tiempo del fin había llegado. Pero hoy la iglesia, que está formada, que está preparada, que está perfeccionada y asistida por el Espíritu Santo, recibió la revelación del Apocalipsis como la culminación de la Biblia. O sea que ya todo esto está llegando a su fin. Y por eso, hermanos, la Nueva Jerusalén aparece como el punto culminante de la revelación de Dios en el propósito hacia la humanidad. Unos astronautas rusos estaban por ahí arribita, y vieron una ciudad iluminada. ¿Será esa la Nueva Jerusalén? Yo no lo sé. Pero ellos la vieron y ellos lo testificaron y ellos le tomaron fotos. No sé si por ahí salió. Le tomaron fotos de una nueva Jerusalén, o no, de una nueva ciudad que venía. Ellos no sabían, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que esa nueva Jerusalén va a descender del cielo. Cuando uno le habla a ciertas personas se ponen a reír, una ciudad que desciende del cielo. Pero tú sí has llegado a la locura máxima y se burlan. Síganse burlando. A ver hasta dónde llegan. Miren, hermanos queridos, la creación, la elección divina en Cristo, la alianza o pactos, las bodas del Cordero de Dios con su pueblo, el anhelo y deseo de ver a Yahweh Dios, la esperanza y el sentido último de la historia. Todo ello alcanza su realización en la Nueva Jerusalén. Gústele a quien le guste. Todo se va a resumir en la Nueva Jerusalén cuando descienda del cielo. Y en estos últimos capítulos de Apocalipsis, entonces, describe el apóstol la esperanza, las riquezas de don gratuito de Yahweh Dios a la iglesia y a la humanidad. La belleza de la iglesia aparece en todo su esplendor en la imagen de la Nueva Jerusalén. La iglesia aparece como la esposa, toda gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, como habla en Efesios 5:27, o como la ciudad santa, lugar de la comunión íntima con Dios en la plenitud de la paz y de la alegría, porque eso es lo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas.
produce paz, produce alegría. Ya se acaba ese nerviosismo. ¿Cuánta gente vio usted sin uñas? Porque es tanto el nerviosismo que viven comiéndose las uñas. Aquí no hay, ¿cierto que aquí no? No, aquí no hay nada. Ya me escondieron a alguien por ahí las manos. Bueno. Entonces la iglesia, así es como aparece. Y luego el apóstol Pablo la ve y la cataloga sobre todo como una comunidad, una reunión de cristianos de todas las razas, de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Porque es que la iglesia sale de todas estas razas, de todos estos sistemas. No vayan a pensar los religiosos que ahí se les van a quedar los que somos hijos de Dios. No, para nosotros ha llegado y para muchos va a seguir llegando cuando el Espíritu Santo abra los ojos y los saque de las multitudes. Porque ahí en Apocalipsis 18:2 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis mayor condenación y no estéis sujetos a los castigos que vienen contra ellos. Porque, hermanos, estos sistemas entienden y conocen la verdad, pero no les interesa la verdad porque están envueltos en sus propios negocios, en sus riquezas. Son ricos, como dice por ahí en Apocalipsis 3. Soy rica y no tengo necesidad de nada. Así lo dice la Escritura. Son ricos y mire estos sistemas, cómo han crecido. Mire esas iglesias millonarias. Mire todos estos charlatanes que se paran en los púlpitos clamando: Dios me dijo que aquí hay 100 personas que me van a dar cada uno $1,000, $50,000. Charlatanes sinvergüenzas. Arrepiéntese, porque esa no es la iglesia de Cristo. No, no la es. Están sirviendo a Mamón, al rey de este mundo, no a Dios. Y lo llamo al arrepentimiento. Y al pueblo lo llamo para que abra los ojos y el entendimiento. Y miren qué es lo que está pasando. Porque sus iglesias ya no cabe la gente. ¿Creen que esa es la bendición de Dios? No. Toda esa gente, la mayor parte de esa gente va a salir de allí porque van a escuchar la palabra de Dios y se van a arrepentir. Y Pablo lo decía ahí en Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Acaso no dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? El pueblo de Dios tenemos que ser libres. No podemos seguir caminando. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, Señor, es tiempo de que levantemos nuestra mirada al cielo. Abramos nuestro entendimiento, sacudamos el polvo religioso que estamos cargando por tantos siglos. Invoquemos el nombre del Señor para que podamos ser salvos. Porque solamente hay un solo nombre que ha sido dado a los hombres debajo del cielo. Y ese nombre se llama Cristo Jesús, en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Cristo Jesús. Entonces ahí Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él es la cabeza, somos su cuerpo, tenemos que tener la misma naturaleza, la misma gloria de Él, porque por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque Él dice que a ese nombre, que es sobre todo nombre, se le dio todo el poder y toda autoridad, para que ante ese nombre, dice la Escritura, se doblegue toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Búsquelo ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, de los versículos 9 en adelante.
A ver si lo encuentra o no lo encuentra. Aleluya. Entonces, hermanos, ya voy a terminar de empezar. Esto es bien importante. Mire lo que Pablo entonces escribe con relación a esta nueva Jerusalén. Ahí en Hebreos 12, 18 en adelante. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Y si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés mismo dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríades de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Estamos en el templo de Sión, en la ciudad santa. Ya no es aquella ciudad, ya no es ese monte que temblaba cuando Yahweh hablaba a Moisés y a todos ellos. No, ya estamos en esa ciudad, porque todos los que hemos sido, mire que ahí hay una expresioncita muy interesante. Todos los que han sido escritos, dice, todos los que han sido escritos en los cielos, o sea, todos los que hemos aceptado la salvación, hemos recibido un nombre, y ese nombre es el que está escrito, no nuestro nombre carnal, no. Ahí en el libro de Apocalipsis 2:17b, habla de un nombre que fue escrito en una piedrecita blanca. Ese es el nombre nuestro que está allí en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Porque esa piedrecita blanca forma parte de la Petra. Petra es la roca eterna en griego. Petra, la roca eterna que es Cristo. Y de esa roca eterna salimos nosotros los Petrus, o sea, las pequeñas piedras que somos fuego, piedras vivas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú eres Petrus, no al Papa, a Pedro, porque el Papa existió por allá en el año 485 después de Cristo, y eso lo pusieron los hombres. Pero le dijo a Pedro, que tampoco estuvo en Roma Pedro, el único que estuvo en Roma fue Pablo. Le dijo: tú eres Petrus, pequeña piedrecita llena de fuego. Y sobre esta Petra, la iglesia, la Petra y la iglesia, edificaré mi iglesia. La Petra es Cristo, y sobre esa Petra, Cristo levantó su iglesia. Y por eso es que dice claramente que las puertas del Hades, del infierno, no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, porque esa iglesia está fundamentada en la Petra, no en ningún sistema religioso, en la Petra que es Cristo. Ahí está edificada la iglesia del Señor. Ciudad y esposa, la iglesia entra en comunión directa con Dios. La nueva creación se manifiesta en la ciudad celestial que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, obra única y terminada por Yahweh Dios, y se manifiesta con las galas de la esposa. El verdadero amor, ágape, es el amor nupcial, Cristo, amor de dos personas diversas que se unen formando una sola carne. Dios y el hombre en su diversidad se unen formando un solo amor, un solo ser, un solo cuerpo, un solo espíritu, el Cristo total y perfecto, Él, la cabeza, y nosotros los miembros unidos,
La iglesia es la esposa de Cristo. El esposo que se le entrega totalmente, que es Cristo. Esta es la vida del cielo. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Esa es la iglesia. Ese es el templo espiritual. Ese es el templo espiritual del cual hoy el Espíritu Santo nos ha venido hablando. Y este templo espiritual, aún todavía, no está completo porque faltas tú. Faltas tú. Es necesario que hoy, que sé que has entendido, invites a Jesucristo que venga a morar en ti para que verdaderamente tú formes parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, y seamos un solo rebaño, el rebaño del Señor, un solo pastor que no es charlatán, ni que está robando al pueblo. No, un solo pastor que es Jesucristo. Un solo pastor, el pastor eterno de las ovejas. Porque aún en el capítulo 17 de Juan dijo, tengo otras ovejas que son de este redil y es necesario que yo las atraiga a mí y que oigan mi voz y que me conozcan. Y entonces seremos un solo rebaño bajo un solo pastor. Ese es el mensaje de hoy. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres formar parte de la iglesia de Jesucristo? ¿O quieres seguir adorando ídolos? ¿O quieres seguir adorando a hombres? Besando a hombres. Adorando cosas que no tienen valor. Ídolos muertos. Te entregué este mensaje porque para ti también hay salvación. Vamos a ponernos de pie. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.